nuestra Casa del Pueblo virtual de la agrupación de Moncloa. Hoy hemos invitado al compañero José Cepeda, que como sabéis es diputado en la Asamblea de Madrid, además desde hace unos meses es portavoz adjunto. Muchísimas gracias, José, por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que están siendo unos días difíciles para todos y para todas, pero especialmente para vosotros que estáis en primera línea, así que quería empezar dándote las gracias sinceramente en nombre de toda la agrupación de Moncloa por haber encontrado hoy un hueco para estar con nosotros. La verdad es que la situación que estamos viviendo en los últimos meses en la Comunidad de Madrid se asemeja un poco a una tragicomedia en la que los que vivimos en esta comunidad estamos entre la preocupación y estar atónitos. Así que nos parece un lujo tenerte hoy, porque creemos que es el momento no solo de soñar otro Madrid, sino de hablar de otro Madrid que es sin duda imprescindible, otro Madrid con otros gobernantes al frente, con otra forma de hacer política, con otra forma de cuidar a los ciudadanos y ciudadanas que viven en esta comunidad. Y también nos gustaría que de alguna manera nos ayudes a comprender un poco lo que está pasando, porque como decía al principio, la verdad es que estamos todos los días entre la estupefacción y no sé ya ni cómo definirlo. Así que yo, sin más, José, cuando quieras, estamos encantados de escucharte. Pues muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es agradeceros de verdad el que me hayáis invitado. Para mí es un auténtico honor. Veo por aquí muchas caras conocidas y todo. No, la verdad que es un auténtico honor estar con vosotros, porque al final llevas razón, Fanny. Cuando me llamaste para poder estar aquí en la agrupación de Moncloa, agrupación virtual, pero real. Todos los que estáis ahí sois personas reales y que estáis viviendo todos los días lo que estamos viviendo también en el ámbito parlamentario, pues no me queda por menos que lógicamente, pues estar con vosotros, ¿no? Y también daros ahí algunas claves y explicar un poco la situación que se está viviendo, que no deja de ser, espero que así sea, una anomalía en nuestra historia, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque a nadie se le escapa que el Partido Socialista ganó las elecciones hace tan solo un año. Y esto es así. Por mucho que algunos intenten ocultarlo, posiblemente después de estar más de veintitantos años en la oposición permanente y continua, y que lo seguimos estando, pero es verdad que después de casi 20 años ganamos las elecciones, pues solamente el hecho de no alcanzar el gobierno nos genera una frustración que parece una línea continuista, ¿no? Y no es verdad. Es verdad que fuimos la primera fuerza política en Madrid, por primera vez en décadas, y yo creo que ese trabajo de lo que se trata es de seguir trabajando, de seguir construyendo y evidentemente hacerlo cada día más grande. No es un trabajo individual. Cuando se ha tomado la decisión por parte de la dirección del partido, de arrimar un poco el hombre, y han buscado un poco mi perfil, ¿no? Para trabajar ahí codo con el profesor Gabilondo, que a mí me gusta llamarle profesor porque en buena medida viene también del mundo académico. Como bien sabéis, Ángel, bueno, pues ha trabajado buena parte de su vida, aparte de los cargos que ha tenido responsabilidad pública en la universidad. Y yo, para mí, suelo decirlo con cariño y con afecto, porque lo creo sinceramente, cada día uno aprende algo nuevo de una persona como Ángel, ¿no? Con un bagaje que tiene muy importante también en el mundo del trabajo de la administración pública, ¿no? Os digo, hay una clave que yo de verdad hace tiempo que me gusta poner en valor, y es, lo vuelvo a reiterar, el Partido Socialista hace un año ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid, y eso nos tiene que seguir dando fuerzas, porque algo cambió hace tan solo un año, bueno, hace algo más de un año, pero algo cambió también en la visualización sociológica de la derecha, ¿no? La derecha en Madrid, yo lo tengo que reconocer, hace décadas que ha estado construyendo un proyecto que no tiene nada que ver con el nuestro, y ahora hablaré de él, pero es verdad que hay que reconocer que era un proyecto liberal, un proyecto donde
intentaban hacer de las necesidades humanas, bueno, pues utilizar el mercado, ¿no?, para intentar equilibrar esas necesidades y de alguna manera bueno, ofrecer, como ellos denominaban, ¿no?, el sueño madrileño dentro de España, ahora que está muy de moda hablar de conceptos casi norteamericanos en la política, ¿no?, e incluso el marketing. Bueno, pues esto lo hablaban mucho. Yo recuerdo incluso la última presidenta de Madrid que falleció, entre otras cuestiones, gracias a los miembros de su propio partido, Cremas Aparte, cómo hablaba incluso para dotar de un nuevo proyecto económico en Madrid, hablaba del Silicon Valley, ¿no?, en instalarlo en Madrid, hablando de espacios de conocimiento compartido, de tecnología, en fin. Yo creo que fue el último estertor de un proyecto acabado. Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener en consideración hoy también, analizar lo que está pasando en nuestra región, ¿no? El Partido Popular hace tan solo años tuvo el peor resultado de su historia y tuvieron que hacer auténticas cábalas para evitar que el Partido Socialista gobernara la Comunidad de Madrid con el profesor Gabilondo, ¿no? Y lo que nos está pasando hoy tiene mucho que ver con eso. Un partido capidisminuido, sin ideas, que pone al frente a una persona, con todo mi respeto, porque yo creo que también tenemos que distinguirnos de otra gente que hace política de otra manera, basándose solamente en la descalificación de las personas. Me vais a permitir que algunos, aunque OK Diario dijera cuando aterricé de portavoz adjunto hace tan solo unos meses al lado de Gabilondo en el grupo parlamentario, ¿no?, decía, ya está aquí un pídulur más, ¿no?, que va a venir aquí a insultar, a hacer un discurso duro. A mí me gusta decir a los periodistas que si alguien busca algo duro en mí, lo van a encontrar trabajando duro todos los días, porque es lo único que sé hacer, ¿no? Pero es verdad que han puesto al frente de ese proyecto que ya está agotado, no tiene ningún viso de generar ninguna idea ilusionante, y lo quiero contraponer a otros que existieron, ¿por qué no decirlo?, de la mano de Alberto Ruiz Gallardón, incluso Esperanza Aguirre, que acabó carcomida por la corrupción, ¿no? Con un proyecto que ya no existe. Y el Partido Popular, incluso buena parte de sus votantes hoy, cuando encima, en un contexto fuera de la normalidad, nos toca enfrentarnos a una pandemia, que ningún gobierno en el mundo estaba preparado para ello, pero sí que es verdad que la pandemia está dejando entrever algunas carencias desde el punto de vista social extraordinariamente importantes en todos los ámbitos, ¿no?, en todos los gobiernos del mundo y también, por qué no decirlo, en el gobierno de Madrid. Se está viendo que han puesto al frente de una persona que no tiene capacidad alguna para dirigir y para tomar decisiones y, lamentablemente, además, en su contextualización, pues todos y cada uno de los miembros que forman parte de ese equipo de gobierno, si me permitís, cada uno va a lo suyo, cada uno va a su aire, ¿no? Ella prácticamente al llegar al acuerdo en el inicio de la legislatura ya lo definió como era un gobierno que era dos en uno, y eso lo estamos viendo todos los días. Os pongo un ejemplo. Cuando se han tenido que tomar decisiones para poner en marcha, por ejemplo, todo el modelo educativo, ¿no?, en el inicio del curso escolar. Para empezar, desde que acabó el estado de alarma el día 21 de junio, este gobierno en Madrid no ha tomado ninguna decisión. Ya iba mal desde el punto de vista epidemiológico, se les dieron algunas recomendaciones del gobierno de España y hicieron caso omiso. Pasó junio, julio, agosto, y el día 25 de agosto convocan un gran acto para explicarnos cuál iba a ser el comienzo en las aulas de nuestros hijos. Y prácticamente 2 días después, la rueda de prensa aquella la dio la presidenta de la Comunidad de Madrid, a su izquierda estaba el consejero de Educación del Partido Popular y a su derecha el consejero de Sanidad, hablando de qué parámetros y qué marcos iban a desarrollar para que nuestros hijos volvieran a la escuela, ¿no? Y 2 días después, el vicepresidente de Ciudadanos convoca otro acto con su rueda de prensa, con su consejero de Universidades, para explicar cuál iba a ser el inicio al curso en la universidad de miles y miles de universitarios. Prácticamente, incluso sin conexión ninguna, con ideas en algunos momentos incluso dispares. Es decir, hay 2 gobiernos en uno, y es verdad. Hay
un partido que gestiona sus consejeros y hay otro partido que gestiona los suyos. Y ya el fin del esperpento ha sido, por ejemplo, por actualizar datos e información, esta misma mañana, una rueda de prensa donde estaba dando cuenta de los acuerdos que se llegaron ayer con el Ministerio de Sanidad en Madrid, y le han preguntado prácticamente en tiempo real al vicepresidente del Gobierno, al señor Aguado: ¿usted sabe que en media hora van a enviar una nota de prensa desde la Consejería de Sanidad diciendo que no están de acuerdo, que hace falta volver a redimensionar algunos parámetros de lo que ayer se había dicho y tal? Y la verdad que se ha notado, todos los periodistas lo han visto, no tenían ni idea de que la Consejería de Sanidad iba a dar otro protocolo, o iba a defender otro protocolo de cara a la reunión de esta misma tarde, ¿no?, en el Consejo Interterritorial. Es decir, tenemos un gobierno que es un esperpento, no son frases hechas, es una realidad. Está desgobernando Madrid. Y yo os tengo que decir que conozco mucha gente también del Partido Popular, donde a lo largo de estas últimas semanas, meses, me trasladan que tienen auténtico pavor, están avergonzados. Porque acordaros que siempre la derecha hablaba, ¿no? Una de las características que desde el punto de vista estructural, político, nos tocaba siempre combatir era, bueno, es que estos son los magníficos gestores, ¿no? Ahora que veo por ahí a Mónica Melle, ¿no?, hablando de la economía, esto siempre nos decían, ¿no?, en fin, el alto nivel que tenían ellos en la gestión de las administraciones, eran gente de primer nivel. Bueno, pues ver hoy este gobierno en la principal comunidad autónoma de nuestro país es un auténtico esperpento. Que salga a Madrid ellos, que quieren hablar siempre y anteponer siempre el negocio y la economía, ¿no?, incluso algo tan básico ya que se está viendo como es la salud, bueno, pues ver la referencia territorializada de Madrid, ¿no?, con informaciones muy negativas reputacionalmente, ¿no?, en espacios, por ejemplo, como el New York Times o Financial Times, desde luego deja entrever que incluso el parámetro en el que ellos siempre basaban la estructura de su discurso, que era la economía, pues hombre, ¿qué queréis que os diga, ¿no? Gestionar así una administración tan importante como la Comunidad de Madrid está evidentemente generando un auténtico fracaso, sobre todo en la visión de estos conceptos liberales y estas ideologías que intentaban en su día construir un proyecto. Frente a eso, pues bueno, yo le decía a Fanny, ¿no?, de hablar también un poco de nosotros y hablar también un poco del futuro que tenemos por delante. Yo creo que la pandemia en este momento lo que está dejando encima de la mesa es bueno, pues las grandes contradicciones del mercado. Hace tan solo unas semanas tenía la oportunidad de compartir con mis alumnos en la Carlos III una entrevista que hace tan solo un año le hacía Soledad Gallego a Felipe González, ¿no?, en el diario El País, donde hablaba, sin estar todavía ninguna pandemia pendiente, cómo estaba todo el modelo económico, ¿no? El sistema financiero a nivel global, a nivel mundial, estaba haciendo aguas, ¿no?, porque al final se estaba visualizando de una forma evidente cómo el descontrol, la anomia, él denominaba, ¿no?, una falta de reglas generales a nivel global, hacía que al final los movimientos financieros en el mundo generaran unos grandes desajustes sociales. Bueno, pues yo creo que la pandemia ha venido a colocar realmente un foco, a colocar una lupa en cada una de nuestras administraciones. Ningún país es verdad que estaba preparado para esto, pero tampoco ninguna región ni ningún ayuntamiento, y se nota, ¿no? Yo recuerdo que hace tan solo un par de meses, cuando me tuve que despedir de un lugar que déjame que os diga que gracias sobre todo a vuestro trabajo, a vuestro apoyo, ¿no?, pues el partido tomó la decisión hace 5 años de ponerme al frente del Consejo de Europa, representando a España. He estado trabajando estos últimos años y he tenido la oportunidad de compartir muchas experiencias, ¿no?, con personas muy importantes también de la socialdemocracia europea. En fin, algunos amigos he dejado ahí, pero es verdad que cuando les dije, bueno, me ha encomendado el partido una misión, que es intentar recuperar, arrimar el hombro, ¿no?, para recuperar Madrid, hacer Madrid un proyecto socialista de una santa vez, ¿no? Pues una persona que acababa de incorporarse al Consejo de Europa después de haber debatido en duelo, ¿no?, frente a Boris Johnson, no sé si os suena, Jeremy Corbyn, ¿no?, el líder de los laboristas británicos. Bueno, pues me decía,
déjame que te diga una cosa, te deseo todo lo mejor, a ver si conseguís que Madrid sea de una santa vez socialista, dice, pero que no se te olvide que en este momento creo que más que nunca nuestras ideas tienen más vigencia que nunca, ¿no? Y es verdad, es verdad. Yo creo que en concreto en la Comunidad de Madrid tenemos que dar no solamente una batalla mediática, en el sentido de elevar la voz, el de estar en los medios, si me permitís, también generando contundentemente una respuesta, ¿no? a quienes son una panda de incompetentes y que no saben ni tan siquiera cómo administrar una comunidad como la nuestra, ¿no? Con 6 millones de personas. Más allá de eso, es verdad que yo creo que tenemos pendiente dejar de una vez por todas claro cómo la pandemia, bueno, pues está mostrando a una inmensa mayoría de la población que no se puede construir una sociedad sin los grandes pilares basados en lo público, ¿no? O sea, pensar hoy en día que cuando hay una persona, fijaos, incluso con los negocios que han intentado hacer la Comunidad de Madrid durante décadas, ¿no? Privatizando, recortando la sanidad pública y haciendo que mucha gente, incluso en cuanto ya llegaban a una mínima clase media acomodada, entre comillas, esto de la clase media cada vez se está desvirtualizando más, pero rápidamente uno cogía, oye, voy a hacer una póliza en un seguro privado, ya, pero cuando llega la cosa de verdad dura, una pandemia como esta, la gente no se quiere ir a un consultorio de Adeslas o de Sanitas, no, quiere irse al 12 de octubre a que le curen, quiere irse a La Paz, quiere irse, en fin, a los grandes hospitales públicos. Y yo creo que es un momento importante, sobre todo de cara a los próximos meses subsiguientes, para que nosotros, los socialdemócratas, seamos capaces de colocar cada vez más en valor lo público, ¿no? Eso que más allá de un discurso, una frase hecha, una pose, es una auténtica realidad. Hablamos de la sanidad, pero si nos hablamos ahora de la educación pasa exactamente lo mismo. La cantidad de miles y de miles de familias que se están dando cuenta de cómo se ha venido recortando salarios, recursos, y que cuando los niños van a centros escolares resulta en fin, es que no tienen ni espacio físico suficiente como para poder desarrollar sus actividades. O por mucho que ahora digan que van a poner cámaras en todas las aulas y van a regalar tablets a mucha gente, de repente, incluso el otro día hablando con este verano, ¿no? que hablábamos con alguna persona cercana a la ministra Calviño, ¿no? Nos decía, oye, perdona, es que esto que pensábamos superado hace años, que era la brecha digital, donde prácticamente, hombre, si todo el mundo tiene móvil, ya está todo el mundo conectado, ¿no? Incluso hay gente que tiene ya 2 líneas y tal, viene ahora el 5G, telefónica, todo maravilloso. Bueno, pues hay todavía un amplio sector, cerca de un 5 o un 7%, nos decían, de familias y de niños que no habían sido capaces de poder tener una conexión, digamos, de una calidad suficiente como para poder seguir online al final estas clases en un periodo de confinamiento. Es decir, la pandemia está dejando entrever un modelo que es el que el Partido Popular, ya lo decía Pablo Casado hace meses, pero lo decía también Aznar, la gran referencia de este modelo, ¿no?, neoconservador era la Comunidad de Madrid y sus gobiernos madrileños. Claro, cuando yo hablo alguna vez ante algunos medios de comunicación que desde que Joaquín Leguina dejó de ser presidente, que el otro día tuve la oportunidad de hablar con él y me decía, oye, por favor, a ver si me dejáis ya de colocar la etiqueta de que soy el primer presidente socialista, pero no el primero, sino el último. Hombre, poneros las pilas, ¿no? Que tenemos ganas de que haya más presidentes socialistas en Madrid, ¿no? No, lleva razón, desde el año 95, por poner un ejemplo, no se ha vuelto a construir una residencia de ancianos, una residencia para personas mayores pública, desde el año 95. Y prácticamente nos hemos quedado de las 370, 80 que hay, con 25 residencias públicas. Todo lo demás son residencias concertadas, privadas, han entrado hasta los fondos de inversión. Vosotros sabéis que los fondos de inversión son estructuras financieras donde, en fin, detrás lo único que buscan es obtener rentabilidad en cortos espacios de tiempo, 5 años como mucho, ¿no? Claro, ¿cómo uno consigue hacer rentable una inversión en una residencia de ancianos?
pues hombre, recortando cualquier tipo de servicio, la calidad del servicio, el personal que está allí pagándole cada vez peor. Es que es la única fórmula, el único método, ¿no? Cuando llega la pandemia y vemos cómo se empiezan a infectar, a contagiar ancianos y ancianos, y cerca del 32-33% de las personas que fallecen en residencias de toda España están justamente en la Comunidad de Madrid, pues se queda, lógicamente, se visualiza que en esta región ha habido gente que ha estado prácticamente buscando de las necesidades humanas negocio. Esto es algo que empezaron a hacer desde hace muchos años, desde el año 95, vieron cómo la sociedad se iba a envejecer, pero la calidad de nuestra sanidad en el mundo y también en nuestro país iba a propiciar que la gente viviera más años, y unos en unas condiciones, otros en otra. Por lo tanto, oye, qué gran negocio hablar de la sanidad, qué gran negocio hablar de las residencias de ancianos, ¿no? Si os dais cuenta, no es una cuestión baladí, y frente a eso nosotros pues tenemos que poner en valor nuestro discurso, ¿no? Un discurso basado, insisto, en el valor de lo público, en el valor de la solidaridad, en el valor de la justicia social. De muchas ocasiones a esta gente se le escucha hablar en el Parlamento, esto Fanny lo ha escuchado 1000 veces, ¿no? Hablar de la libertad. Ellos hablan de la libertad como si nosotros no defendiéramos la libertad, ¿no? Pero la libertad solamente la gente la puede obtener si existe como mínimo un marco de justicia social adecuado. Si no hay justicia, no todo el mundo tiene la misma posibilidad de poder elegir en libertad, como ellos están permanentemente vaticinando, ¿no? y explorando. Por lo tanto, yo sí que creo, ¿no? que nosotros tenemos un proyecto distinto, que lo podemos cada día hacer más grande, ilusionante, hablar de nuevos modelos de desarrollo también económico, basado en la tecnología, pero basado también en el bienestar, ¿no? Cuando hablabas con gente de Suecia, de Finlandia, ¿no? Las primeras ministras, por cierto, Sanna Marin, que he tenido también la oportunidad de conocerla personalmente, ¿no? La primera ministra finlandesa desde prácticamente diciembre, ¿no? del año pasado. Uno ve las estructuras que tienen de bienestar social en esos países. Es verdad que tienen un modelo fiscal también diferente, pero lo que pasa es que hay una cultura también distinta desde el punto de vista también de las herramientas económicas y de los gobiernos. Pero a nadie se le oculta que, desde luego, tiene una visión de cómo desarrollar sus sociedades en torno a ese sistema de bienestar que nosotros estamos a años luz de ello, ¿no? Hablar de nuestra sanidad, hacerla cada vez más fuerte, más potente desde el primer peldaño, que se ha visto cómo estaba absolutamente destrozado, ¿no? Que era la atención primaria, nuestros médicos, la gente que nos atiende en nuestros consultorios, ¿no? Que prácticamente lo tenían destrozado. Más allá de las grandes estructuras sanitarias, ¿no? De los grandes hospitales, yo creo que eso es una cuestión pendiente a desarrollar. Cuando se habla de las personas mayores, en fin, rápidamente se nos viene de las residencias de ancianos, pero yo recuerdo cómo los países nórdicos han ido apostando cada vez más por generar e implementar, ¿no? Un sistema de cuidados de las personas mayores o directamente en sus propios domicilios o en espacios amplios donde cooperan unos con otros, tienen como sus propias viviendas y con espacios llenos de servicios, donde una persona mayor tiene su propia vivienda y apretando un botón le pueden, en fin, puede venir una persona que está en un entorno urbanístico determinado, donde se le atienden rápidamente a un servicio sanitario que está en la misma urbanización, o le pueden dar la comida, o le atienden y le lavan. Es decir, pero en un entorno donde también cada persona está, digamos, pues eso, en un entorno absolutamente amigable, ¿no? Hay mucho por hacer, hay muchos modelos, muchas ideas por desarrollar, por no hablar también de cómo podemos en la Comunidad de Madrid, algo que a mí me gusta hablar mucho desde hace mucho tiempo, que es desarrollar la sociedad del conocimiento de verdad. Nosotros tenemos aquí posiblemente de las mejores universidades de todo nuestro país, algunas, en fin, no es porque yo esté en la Carlos III, seguro que algunos dais clase en otras universidades también, o estáis en otros sitios y también son universidades muy importantes, ¿no? Pero ¿por qué no poner
a todas nuestras universidades públicas. Si se quieren sumar algunas privadas, ya veremos, ¿no? En red, para que nuestros investigadores realmente puedan investigar de una forma colaborativa. Esto se pueden desarrollar iniciativas desde un gobierno de Madrid que se quiera de verdad inmiscuir, que se quiera de verdad ponerse a trabajar, no pensando en grandes negocios, sino pensando en una sociedad del conocimiento, donde al final en la generación de patentes y grandes estructuras pues eso, de un trabajo de investigación, conectadas también con empresas, ¿por qué no decirlo? Pero que se pongan al servicio de la sociedad, ¿no? Y esta gente, con todo mi cariño, la derecha no tiene estas ideas en la cabeza, ¿no? No tiene un modelo de sociedad más justo, más equilibrado, donde las personas cada vez puedan vivir mejor, ¿no? Os pongo el último ejemplo, ya con esto acabo, ¿no? Ahora quieren darle mucho bombo en Madrid al proyecto Madrid Nuevo Norte, ¿no? Bueno, pues no deja de ser un proyecto interesante, apasionante, pero donde bueno, algunos de los últimos arquitectos, hace tan solo unas semanas que tuve la oportunidad de hablar con ellos, los que han estado desarrollando justamente ese proyecto, me decían es que hay buena parte que ya está caducado, ¿no? Porque claro, nos ha venido la tecnología de golpe, hay ya muchas personas, muchas empresas que toman la decisión de que sus trabajadores teletrabajen desde casa y posiblemente todos los miles y miles de metros cuadrados que en este nuevo gran proyecto que se está desarrollando de la antigua operación Chamartín hacia adelante, pues hay desarrollados miles y miles de metros cuadrados para oficinas y a lo mejor ya no van a hacer falta tantas oficinas en Madrid y sí que va a seguir haciendo falta vivienda, ¿no? Para que la gente joven se pueda independizar, ¿no? O que la gente joven realmente tenga opciones de futuro y en una visión laboral donde la gente que realmente se esfuerza en su trabajo y en sus carreras pues tenga sueldos y salarios dignos, ¿no? No solamente de servidores de telepizza o de hamburguesas, ¿no? Yo creo que tenemos un modelo distinto. Nosotros soñamos de verdad en esa idea socialdemócrata de una sociedad mucho más justa y bueno, lo único que tenemos que hacer es generar también una cierta palanca, si me permitís, ilusionante. Yo creo que, aprovechando que hablo con muchos de vosotros, aunque después de algunas intervenciones que he visto en algunos ámbitos virtuales, alguno me dice, oye, cuando vayas a un acto de estas características, no olvides que alguien puede entrar, alguien puede pinchar, así que tampoco voy a ser políticamente incorrecto, como entenderéis, porque, en fin, lo virtual, algún compañero que ha hecho un comentario apasionado en un entorno como este, ¿no? Donde uno está siempre bien rodeado de compañeros y ten cuidado, que a ver si te van a sacar por ahí. No. Soy políticamente correcto, pero sí que quiero de verdad también transmitiros algo de fuerza y de ilusión, ¿no? Yo creo que nuestro proyecto tiene más sentido que nunca, precisamente por todas estas cosas que os estoy diciendo. Yo creo que la sociedad, todas las sociedades en el mundo entero, pero también en España, también en Madrid, se están dando cuenta que sin estructuras de personas que gobiernen pensando fundamentalmente en los ciudadanos, ¿no? Y no en buscar negocio prácticamente ante las necesidades humanas, su vida puede ir a mejor, su vida puede ir a mejor. Y nosotros tenemos que intentar explicar eso. Por eso, en fin, creo que además en Madrid tenemos un punto de partida muy interesante y es que ganamos las elecciones, que tenemos un equipo de hombres y de mujeres dispuestos realmente a trasladarlo a la sociedad con toda la militancia del Partido Socialista y yo creo que lo digo porque en muchas ocasiones también se habla mucho en exceso de nombres propios, ¿no? Lo del nombre propio está muy bien, pero estas tareas de intentar darle la vuelta a la sociedad y que la sociedad sea capaz también de, en fin, tener una cierta sensibilidad con nuestro proyecto, esto es una tarea colectiva, ¿no? Yo a algunos periodistas que me preguntan, lo digo, no, usted, déjese de usted, esto es una tarea colectiva, o soñamos todos un nuevo Madrid distinto, diferente, donde realmente los ciudadanos los pongamos de nuevo como protagonistas, ¿no? El pueblo de Madrid lo volvamos a poner como protagonista de sus políticas, de la cultura, de la educación, de la sanidad, de un modelo social distinto, diferente, basado en el conocimiento, la inteligencia, este tipo de cosas de las que os acabo de comentar, o somos capaces entre todos los militantes socialistas de darle fuerza y sentido a todo esto, o si no será muy difícil. Por mucho que estemos
como venimos haciendo durante 20 y tantos años, cambiando a un candidato por otro y por otro. Está muy bien, las personas son gente maravillosa, sensacional, pero aquí el trabajo tiene que ser en equipo. O somos un gran equipo con ganas y con fuerza, o si no, seguiremos viendo cómo hasta un pequeño grupo de incompetentes es capaz de apalancarse en la Puerta del Sol y hacernos sufrir todos los días, porque al final es lo que estamos viviendo, ¿no? Y ya para terminar, solamente en ese contexto quiero decir que yo creo que lo que tenemos también que cambiar un poco es, si me permitís, un poco la idea que tenemos, ¿no? Yo no sé si han sido estos 5 años en Europa recorriéndome muy luego al Consejo de Europa, pero es verdad que a uno le genera una cierta dimensión distinta. Cuando hablas con compañeros del norte de Europa, que está la socialdemocracia, como os ponía el ejemplo, ¿no?, de Sanna, ¿no?, la nueva primera ministra en Finlandia. Cuando ella habla de la socialdemocracia o del proyecto que tienen como país, están todo el día hablando, ¿no? Este compañero que es el primer ministro, que está haciendo un proyecto pensando aquel compañero que está también trabajando en un modelo para nuestros mayores, de cómo gobernar. Posiblemente sea producto de estar cerca de 20 años sin gobernar esta región, que en muchas ocasiones las dinámicas internas que tenemos son por a ver quién va en una lista, a ver quién es concejal, a ver quién es diputado. No, 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 no. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que empezar a pensar qué queremos realmente hacer para Madrid, quién puede ser el mejor consejero de transportes, el mejor consejero de educación, el mejor consejero de sanidad. Y eso en algunas ocasiones, si me permitís, ya haciendo un poco de autocrítica, lo he hecho un poco en falta, ¿no? La gente, es verdad que después de 20 años posiblemente no tenga esa idea en la cabeza, pero yo creo que tenemos que empezar a soñar en esa idea, ¿no? Y cuando hablemos de proyectos y de ideas, es muy importante que pensemos a lo grande y que pensemos en colectivo, no que estemos solamente hablando de una persona. Una persona puede hacer muchas cosas, nos puede ayudar, pero o somos todos o de verdad será todo una misión prácticamente imposible. Y tenemos mucho tiempo por delante. Algunos os dicen, bueno, incluso os queda poco, ¿no? No lo sé. Yo no soy partidario de pensar en cortacircuitar legislaturas con instrumentos parlamentarios, entre otras cuestiones, porque esto, más allá de necesidades sociales, o lo explicas muy bien, o incluso eso se te puede volver en contra. Yo prefiero pensar lo que el Estatuto de Autonomía nos mandata, que es, con independencia de lo que pueda suceder desde el punto de vista parlamentario en estos 4 años, sabéis que en 4 años hay elecciones sí o sí. Esto es lo que dice el Estatuto de Autonomía. O sea, lo digo por algunos compañeros que te hablan de mociones de censura y cosas de estas, ¿no? Por hablar más explícitamente. O sea, da igual que mañana hubiera una moción de censura, que dentro de 4 años va a haber elecciones. Esto es lo que nuestro estatuto marca, ¿no? Por lo tanto, prefiero pensar en ese rango de tiempo y en todo lo que nos queda por trabajar juntos, ¿no? Así que, bueno, pues lo único que quiero es animaros a ello. Creo que si nos ponemos desde ya a pensar a lo grande y a pensar que, desde luego, visto lo visto, el proyecto acabado que tiene el Partido Popular para Madrid, yo creo que la alternativa está clara, ¿no? Somos nosotros, se nos tiene que ver como ese gran partido de gobierno. En muchas ocasiones se nos puede entender mal, ¿no?, nuestro trabajo incluso parlamentario cuando utilizamos el instrumento de pensar permanentemente, responsablemente, en el interés prioritario más allá de la gresca política que tiene que ser, especialmente en este momento de pandemia, los madrileños, la gente a la que representamos también en las instituciones. Pero yo creo que en ese objetivo colectivo, de verdad, si seguimos trabajando, vamos a conseguir grandes cosas, ¿no? Pero bueno, yo, en fin, aparte de estar aquí con vosotros, lo que quiero es escucharos, si os parece, ¿no? No sé si ha sido un placer y bueno, estoy también dispuesto a escuchar vuestras opiniones, vuestras palabras, lo que queráis. Hola, hola José, buenas tardes. Te reitero otra vez las gracias y tu tiempo y dedicación que das al mundo de la política. Tenemos como 6 o 7 que han pedido, quieren preguntarte. ¿Te parece que hagamos 2 turnos de preguntas y vas contestando? Perfecto, muy bien, Vale, como queráis, muy bien. pues el primero, el compañero Alex. Gracias. Vamos a ver dónde está Alex. Hola, gracias Inés. Bueno, agradecerte, José, que estés hoy esta tarde con nosotros.
también mandar un saludo a todos los que estáis aquí. Y bueno, quería preguntarte, hace una semana o dos, en Europa Press, por ejemplo, hablabas un poco del cerrojo informativo que la Comunidad de Madrid estaba practicando. Y es verdad que parece bueno, que cuesta arrancarles datos. Y en ese sentido, tú que estás ahí en primera línea, te quería preguntar, o sea, ¿hasta qué punto realmente es más grave la situación de lo que parece o no? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el panorama en cuanto al COVID, en cuanto a esto ahora que han anunciado de confinar Madrid, si se va a hacer, si no? O sea, un poco quería preguntarte eso. Perdón, Alex, os quería pedir brevedad a todos los que preguntéis, que se me ha olvidado y si no, se nos va el tiempo. Gracias, Sí, he terminado. Era esa la pregunta. Gracias. ¿Las agrupamos o queréis que vaya contestando uno por uno? Como me Vamos digáis. a agrupar otra, Olga. Vale. Gracias, Alex. Ahora te contesto. Hola, Olga, buenas Laura. tardes. Buenas tardes, Josi. Muchas gracias por tu exposición. La pregunta, yo te voy a hacer dos preguntas y muy cortas, muy telegráficas. La primera es que ¿por qué nuestro mensaje, nuestro proyecto no llega a los madrileños? Porque no llega a mucha gente, es la verdad. Y segundo, ahora mismo ahí en toda la gente te preguntan, te dicen, ¿dónde estáis los del PSOE? Esto se está hundiendo, este barco, y no salís, no. Y la gente tiene esa... Y yo creo que ahora es un momento importante en esta comunidad para que estuviéramos como muy con la bandera delante. O sea, y mostrándonos y dándoles a la gente confianza porque está asustada. Hay gente muy asustada y que es de izquierdas. Muchos no nos han votado, se fueron a Podemos, pero ahora pueden volver. Y yo creo que es el momento de que todos estos socialistas nos agrupemos otra vez y formemos un buen proyecto, porque es la única forma de ganar en Madrid. Gracias. Gracias, Olga. José, si quieres contestar a Olga y a Alex. Sí, muchas gracias. Primero, daros las gracias por vuestras preguntas. Respecto a lo que dice Alex, es muy importante en los tiempos que vivimos dos cosas. Máxima transparencia y luego ya es verdad que también se está echando en falta algo que es muy importante, que es el control y la gestión de los datos y de la información, ¿no? Esto no es una cuestión estrictamente en la Comunidad de Madrid, ni tan siquiera una cuestión de España, es una cuestión generalizada, ¿no? Cuando uno ve algunos datos globales que algunas universidades norteamericanas están haciendo, por ejemplo, del control de la gestión de la pandemia. Claro, uno mira el continente africano y parece que allí no hay virus. Claro, pero es que los gobiernos no tienen capacidad ninguna de trasladar datos ni tan siquiera de gestionarlos, ¿no? Y una de las carencias que se han detectado, incluso a nivel europeo, que supuestamente somos uno de los espacios también más avanzados del mundo, es que cada país tiene modelos diferentes de gestionar los datos, no hay algo normalizado, no hay una estructura donde realmente se pueda digamos, tener la certeza de que los datos que se trasladan son ciertos. En el caso de Madrid, por poner un ejemplo, lo hemos denunciado, los datos bueno, recuerdo cuando la presidenta decía incluso que si había ensañamiento con Madrid, en fin, el ensañamiento que había era simplemente los datos que ellos mismos trasladan al Ministerio de Sanidad. Y resulta que esos datos son datos que están siendo falseados, porque hemos visto que prácticamente un dato que a fecha de hoy pueden dar, bueno, hay 1.200 contagiados. Hemos visto que a lo largo de las semanas posteriores el dato de hoy va siendo modificado y se llega a multiplicar por 3 y por 4 el dato de contagiados supuestamente a fecha de hoy, pero evaluado 10 días más tarde. Es decir, están administrando, gestionando los datos de una manera, pues eso, manipulándolos para a su libre albedrío ir viendo cómo van intentando. Bueno, se está viendo que ni por esas son capaces de gestionar los datos bien, porque bueno, es algo tan escandaloso. Luego también es verdad que están todas las estructuras médicas detrás y tal, que ellos sí que van dando también datos en tiempo real y por eso es muy difícil intentarlo ocultar, ¿no? Pero es cómo gestionan. Y luego, respecto al cerrojazo informativo en la propia Comunidad de Madrid,
Bueno, sabéis que yo tengo el honor de estar en el Senado. En el Senado prácticamente hemos abierto todas las instituciones desde el primer día, ha habido plenos con cierta normalidad, las comisiones, incluso para ganar espacios, ¿no? Digo, oye, pues para que haya más espacio entre los senadores, pues no hacerlo en las salas de comisiones habituales. Se utilizaba incluso el pleno del Senado para hacer una comisión normal. Todo este tipo de iniciativas, el voto telemático, todas estas cosas que las Cortes españolas se pusieron en marcha prácticamente desde el gobierno de España. Acordaros cuando estábamos confinados, que prácticamente semana sí, semana también. El ministro estaba todas las semanas compareciendo en las Cortes y Pedro Sánchez tenía sesiones de control al gobierno sobre cómo iba desarrollándose el estado de alarma prácticamente también casi todas las sesiones, ¿no? Bueno, pues en la Comunidad de Madrid se cerró el Parlamento, pero se cerró. Las comisiones no se han ido constituyendo, no han ido informando los responsables ni de sanidad, ni de educación, nada. O sea, durante todo el verano, además, lo hemos estado solicitando, que den gestión, que nos den información de los datos que no sabemos realmente cuáles son. Pues no ha habido forma de que esta gente dé la cara, ¿no? Y bueno, incluso esta misma mañana hemos tenido una reunión en la Junta de Portavoces para hablar, porque ahora de golpe y porrazo les interesa por lectura única poner en marcha una nueva ley que tiene que ver, fíjese usted por dónde, la modificación, ¿no? De algunas normas para impulsar el modelo económico, el de siempre, el urbanismo en Madrid, ¿no? Bueno, pues esto lo quiere hacer por lectura única. Claro, hemos tenido esta mañana una polémica, un debate sobre cómo esta gente, que a fecha de hoy el Parlamento madrileño, si mañana veis el pleno, que tendremos pleno, está limitado al 50%, vamos solo el 50% de los diputados presencialmente, pero es que por mucha norma o acuerdo que haya entre los grupos parlamentarios, cuando un diputado tiene su acta y la consigue, son derechos constitucionales que no se le pueden hurtar. Por lo tanto, si uno quiere poner en marcha algo como lo que quiere poner mañana en marcha el Partido Popular, encima por lectura única, que es una ley que modifica las normas urbanísticas en nuestra región, pues como un diputado quiere asistir, tiene todos los derechos constitucionales para irse al Tribunal Constitucional y exigir que no sé qué forma y qué manera el presidente de la Cámara ha dicho que no vaya, que no vota. Pues tiene todo el derecho a votar y a votar en contra de lo que le dé la gana, ¿no? Bueno, pues fijaos, hasta ese límite hemos llegado esta misma mañana, que hemos tenido la reunión de la Junta de Portavoces. Por lo tanto, más allá de la gestión de los datos, que es verdad que no deja de ser un debate apasionante a nivel global, pues es verdad que también de cómo algunas intentan utilizar las instituciones y cerrarlas pues para que la oposición no haga su trabajo, tiene mucho que ver, y con esto ya enlazo con lo de Olga, ¿no? Que decía, bueno, nuestro mensaje no llega. Es verdad, nuestro mensaje no llega, es verdad que en algunas ocasiones hay un pequeño inconveniente, y es que, y en esto fijaos, a lo mejor casi estoy de acuerdo con lo que decía no tanto la presidenta, ¿no? Pero sí Machado, ¿no? Madrid es el rompeolas de todas las Españas, ¿no? Pues es verdad, es que hablar de Madrid no es, no tenemos medios de comunicación en Madrid como lo pueden tener en otras regiones. Uno ve La Nueva España en Asturias, el diario Lanza en Castilla-La Mancha, ve todo el grupo Llorí en Andalucía, con periódicos territoriales, regionalizados, donde la gente consume información local. En Madrid no se consume información local, en Madrid se consume información nacional. Aquí se habla de qué pasa en el gobierno de España, de qué hace o dice el vicepresidente. Y si os dais cuenta, se coloca siempre en juego a la presidenta o a la presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid, siempre en ese contexto también. Incluso gobernando Madrid siempre se ha estado a favor o en contra de los gobiernos de España. Y es la fórmula que utilizan para aparecer en las portadas de los periódicos y que su mensaje llegue. Por lo tanto, estar en la oposición no deja de ser en Madrid especialmente un hándicap. Aunque también os digo, yo creo que tenemos nosotros ahí algún resorte, y es que cuando gobernamos nuestro país, en este caso cuando el Partido Socialista gobierna España, pues hombre, algún elemento más tenemos que tener. En un mundo, a nadie se le oculta muy complejo esto de la comunicación y de la información, donde, en fin, no es que estamos ahora viviendo como estamos en este instante, viviendo una conexión virtual, donde uno ve las redes sociales, cómo hay auténticas estrategias, bots. El otro día pedí un análisis a
un equipo de investigación de mis compañeros de la Universidad Carlos III, porque hemos detectado como cada vez que, por ejemplo, nuestro portavoz dice hola, estoy aquí, Gabilondo, hay un grupo de trolls que son perfiles falsos en las redes sociales, donde precisamente le machacan al pobre Gabilondo diciendo una y otra vez ¿dónde estáis? Que no hacéis nada, que no lleguéis a ningún sitio, en fin, y al final pues eso tiene su impacto. Parece que no, pero las redes sociales, cuando uno tiene cientos de trolls lanzando mensajes en una determinada dirección, a lo mejor Twitter no tiene tanto impacto, pero cuando hay periodistas que se nutren de Twitter como fuente directa de información para luego construir sus informaciones, y te cogen una alcachofa, como nos gusta decir, ¿no?, a los periodistas, en la radio, y en una tertulia dicen es que el señor Gabilondo está desaparecido, pues al final acaba el Gran Wyoming pensando que efectivamente el señor Gabilondo está desaparecido y el Partido Socialista está desaparecido, y le dedican una pieza de 10 minutos en el intermedio diciendo que el Partido Socialista de Madrid está desaparecido. Entonces, al final, oye, que eso sí que tiene impacto. Quiero decir, fijaos cómo poco a poco se va haciendo una bola de nieve, y es verdad que yo creo que el partido tenemos que tener claro que tenemos que tener herramientas e instrumentos en todos y cada uno de sus ámbitos. Yo eso también lo creo, ¿no? No se trata solo de colocar una persona, por eso decía, no se trata solo de colocar una persona a la palestra para dar una rueda de prensa a la semana. No, tenemos que tener un gran ejército detrás de hombres y mujeres comprometidos que se crean en lo que estamos haciendo, que defiendan no solamente nuestros valores, sino, si me permitís, también nuestro trabajo. Yo he visto a lo largo de la pandemia al doctor Freire, que le tenemos al portavoz nuestro de Sanidad, permanentemente hablando con periodistas, haciendo iniciativas todos los días. A Puri Causapié, la mujer, que es nuestra portavoz de toda la parte de políticas sociales, ha estado haciendo iniciativas, exigiendo al gobierno datos, información, para que nos dieran información de las residencias de ancianos. Bueno, efectivamente, no se rompía, ¿no? A mí me gusta decir que la Asamblea de Madrid, algunos de vosotros lo conocéis bien, es posiblemente el espacio acústico mejor aislado que tenemos en España. Por mucho trabajo que ahí se haga, prácticamente no se entera nadie, ¿no? Entonces, por eso decía que es importante hacer un trabajo cooperativo, corporativo, pero de todos, de todo el equipo que supone y que es el Partido Socialista. Pero para eso también nosotros, me refiero desde las instituciones, tenemos que generar herramientas, instrumentos, datos, información de primera mano, que todos vosotros tengáis todos esos datos y esa información prácticamente en tiempo real, para que nos ayudéis a combatir lo que otros, siendo mucho menos que nosotros, utilizando, por cierto, en vez de ideas y un proyecto de sociedad, utilizan técnicas de comunicación como es el populismo, el viejo populismo, ¿no? Intentando cambiar los ejes izquierda-derecha y hablándonos de arriba a abajo y hablando que los del PSOE somos la casta, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues toda esta gente sí que tiene instrumentos de comunicación y lo hacen bien y cogen microvídeos y se graban a una señora, es más, la hacen jefa del grupo si es menester porque trabaja en un hospital de anestesista, y de repente uno se ve que los grupos de WhatsApp, nuestros compañeros se ponen a difundir esos vídeos, como si fueran personas anónimas. ¿Pero cómo que personas anónimas? Esta es una activista que pasó de Podemos ahora a Más Madrid, oye, que dicen que quieren machacarse al Partido Socialista por tierra Mariani, pero ¿qué hacéis difundiendo esos vídeos? No sé si me explico, ¿no? Bueno, no quiero culpabilizar a nadie, pero en muchas ocasiones, hombre, nosotros también tenemos que dar mucha información, generar información y que también nuestros compañeros tengan nuestros vídeos. A lo mejor tendremos que empezar a hacer vídeos también, ¿eh? No sé si me explico, que a lo mejor los hacemos, o si los hacemos son tan cutres que da pena difundirlos, ¿no? Bueno, pues es verdad que sobre este tipo de cosas posiblemente tengamos que profundizar, pero por eso decía que no deja de ser un trabajo muy grande y colectivo, no solo de una persona, ¿no? Gracias, José. A vosotros. Alfonso y Mónica... no, perdón, Isabel... Intentaré dar las respuestas más breves también, que si no, al final... Nos quedan 8 minutos, por lo cual, Isabel... Salud. Isabel Cadórniga. Alfonso, Espera, espérate, Isabel Cadórniga. Isabel. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Voy a ser muy, muy breve. Una vez más felicitar una semana más a la agrupación de Moncloa, Fan, Inés, a todos los compañeros, a José Cepeda, a que le tengo muchísimo cariño
y está haciendo un gran trabajo. Estoy muy contenta que esté donde está. Y solo una breve puntualización que lo ha dicho José ahora mismo en cuanto a la comunicación. Es verdad que fallamos en comunicación, pero también es cierto que tenemos muy pocos medios y es descorazonador totalmente, de verdad, y desmotivante. Yo lo digo siempre en las reuniones. El otro día, hace 2 días, tuvimos una que celebramos conjuntamente a la agrupación de Retiro y Salamanca, en el que estaba Freire y estaba Matilde Díaz Ojeda y Matilde Fernández. De verdad que hicieron una exposición tan brillante que con datos tan apabullantes y tan rigurosos, que el trabajo que estáis haciendo en la Asamblea es un trabajo encomiable. Pero es muy triste, de verdad, que nos dediquemos, en vez de retuitear, en vez de hacer el seguimiento de vuestras intervenciones, retuitear al anestesista, yo voy a decir su nombre, Mónica García más Madrid, que no tienen nada que perder. Nada que perder. Y nosotros somos un partido de gobierno. Y a veces, muchas veces, también tenemos que estar condicionados y siguiendo lo que nuestro presidente, lo que nuestros ministros, la acción general de España, porque es normal. Ellos no tienen nada que perder. Y de hecho, el futuro no les apunta a día de hoy un gran futuro por delante. Entonces, yo sí que apelo un poco, pues, a la fraternidad, al compañerismo, a ayudaros en esta tarea, que hacer oposición en Madrid es muy duro y nuestra única oposición no es la derecha, que esa la tenemos muy identificada. Hay otra que también está ahí y quiere rentabilizar nuestros errores, o mejor dicho, cuando a veces no estamos a la altura en comunicación. Simplemente era eso. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Alfonso. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues salud, compañero Cepeda. Quedan 5 minutos, ¿eh? A ver, yo voy a ser muy breve, voy a intentar ser muy breve. No te voy a preguntar por Indalecio Prieto ni por Largo Caballero, no te voy a preguntar por los terrenos que hay en la Nacional 5 para construir viviendas, no te voy a preguntar por cómo se hacen las listas. Te voy a hacer preguntas muy concretas para que la respuesta la puedas hacer concreta y rápida. ¿Agotará Isabel Díaz Ayuso la legislatura? ¿Aguantará Aguado el tirón? Ahí te lo dejo. Gracias, Mónica. Mónica Melle. Bueno, ya, muchas gracias. Bueno, yo también simplemente darte las gracias por estar aquí y también por aportar lo que aportas al equipo, que es esa fuerza e ilusión que yo creo que hace falta, y también mensajes claros. Es verdad que la comunicación es importantísimo y hace falta mucha claridad y mucha coherencia y, bueno, y insistir en ello, ¿no? Mi pregunta va más bien encaminada en ver cómo ves tú la salida de este lío en el que estamos, porque tenemos un gobierno efectivamente inepto en la Comunidad de Madrid, incapaz, que está gestionando muy mal la pandemia, está descontrolada, esto es evidente, pero por otra parte también los ciudadanos pues están un poco perdidos porque quieren que esto se resuelva y ven que, claro, que al final también eso hay que ser no críticos, pero piensan que el gobierno central también pues está ahí y que qué está haciendo. O sea, estamos ahí un poco en una situación que ellos están aprovechando también de forma pues política. Es muy triste porque se está muriendo gente y es una situación que además económicamente también va a tener mucha más incidencia de la que ya ha tenido. El Fondo Monetario Internacional ya ha dicho que hasta el 2023 no volveremos a los niveles pre-pandemia y, bueno, la situación va a ir a peor. Entonces, bueno, pues realmente en esta situación, que además yo creo que el Partido Socialista de Madrid tiene muchas posibilidades y por eso yo me alegra que estés también ahí incorporado al equipo, porque hace falta esa fuerza que aportas y esa, yo creo, contundencia que es muy necesaria. Bueno, porque efectivamente Madrid lo está haciendo mal y por otra parte tenemos a Podemos, que bueno, que esté ahí Mónica García, es verdad, pero están divididos y la gente tampoco quiere volver al PSOE. Y por otra parte también tenemos al Gobierno de la Nación, que lo está haciendo bien y que la gente está contenta con ellos. Bueno, yo creo que hay oportunidad. Entonces, yo lo que te quería preguntar por concretar es, ¿cómo ves la salida? Porque, claro, yo no veo si sería conveniente quitar las competencias a la Comunidad de Madrid de la gestión sanitaria,
Pero por otra parte, si no hay acuerdo, es muy difícil, porque los indicadores y los criterios que marque el Ministerio de Sanidad y las cuestiones que de alguna manera diga que hay que hacer, si no tiene la gestión, pues la Comunidad de Madrid no las está aplicando. Entonces no se controla la pandemia. Entonces, claro, quitar las competencias sería poner el estado de alarma, porque jurídicamente también es complicado. ¿Cómo ves tú la salida de este atolladero? Sin acuerdo y con la dificultad de llegar a ese extremo de quitar competencias, y también teniendo en cuenta lo desleal que es el Gobierno de la Comunidad de Madrid y cómo utiliza precisamente el Gobierno de la Comunidad de Madrid para hacer oposición al Gobierno de España. Y me callo porque es que sé que hay poco tiempo, perdón. Gracias. José. Telegráficamente, ¿cuántos minutos me quedan? Pues quedan 2. Bueno, gracias por lo de la comunicación, Isabel. Alfonso, ¿crees que va a quedar la legislatura? Yo creo que hay que pensar en que las legislaturas hay que agotarlas. Y por cierto, Ciudadanos no deja de ser un partido que es en el que se apoya, aparte de Vox, que son los que marcan las pautas, que no es un partido político con ningún proyecto ideológico determinado, sino que es una amalgama de intereses, y cuando el pegamento son los intereses, no penséis que es tan sencillo romper eso o pensar en clave como podemos pensar nosotros de una cultura político-ideológica determinada, ¿no? Por lo tanto, en fin, más vale que pensemos en lo que dura la legislatura, ¿no? Respecto a lo que me preguntaba Mónica, ¿cuál es la salida? Pues yo creo que la única salida que hay frente a esto es la vacuna. Lo siento mucho. Desde el punto de vista político-territorial, tenemos un modelo, como bien sabes, en nuestro modelo de la Constitución del 78, donde la cogobernanza tiene dos partes. Uno, desde el Gobierno de España puede intentar marcar determinados criterios, pero si no tiene colaboración por parte de las comunidades autónomas, ¿qué hacemos? Colocamos un general al frente de cada hospital, colocamos al ejército, es decir, es muy difícil volver de nuevo a implementar un estado de alarma, en este caso territorializado. Algunos hablan incluso del 155. En fin, hay que recordar también cuál es la situación política actual en nuestro país, cómo están constituidas las Cortes españolas, los diferentes grupos que hay, también territoriales que nos están apoyando o no en el gobierno. Por lo tanto, en fin, incluso hasta el 155 sería un hándicap. No es fácil, no es fácil. Por eso yo creo que lo que está haciendo el ministro Illa es encomiable, que es intentar acercar soluciones e intentar de alguna manera hacer ver que el sentido común está por encima y la salud de la gente está por encima de cualquier batalla, pero esta gente está en otra cosa. Así que, en fin, no deja de ser una cosa absolutamente complicada. Yo no sé si me queda tiempo para deciros de verdad que muchísimas gracias por estar ahí. Yo creo que al final es lo más importante, ¿no? Cuando uno está en la lucha desde el escaño, delante de una cámara y con susurros al oído de tanta negatividad que tiene enfrente con gente de tan bajo nivel y tan poca capacidad política, dejadme que os diga que lo más importante es que vosotros estéis al lado siempre. Y por cierto, como decía un viejo amigo, a nuestra izquierda, que no se os olvide, lo único que hay es un gran abismo. Los únicos que son capaces de cambiar las cosas somos nosotros, el Partido Socialista, que son los que tenemos capacidad de escribir las líneas, como decía Rubial, del Boletín Oficial del Estado. Todo lo demás es una quimera. Así que pensemos de verdad la gente que somos su única esperanza de cara a los próximos tiempos. Muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, José. Ha sido un auténtico placer poder compartir esta tarde contigo. Toda la suerte del mundo, porque la necesitamos todos que sigáis haciendo el enorme trabajo que estáis haciendo. Y a todos los que habéis participado, muchísimas gracias. Perdonadnos porque, como habéis visto, otra vez más se nos quedan palabras, lo sentimos muchísimo. Y lo dicho, si queréis seguir participando en nuestra agenda, nos mandáis un correo a moncloa.socialista@gmail.com. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y enhorabuena por la iniciativa. Seguid así. Mucho ánimo. Muchas gracias, José. Hasta luego. Gracias. Gracias.